Muy buen día, hijos míos, hijas mías, bienvenidos y bienvenidas a la liturgia del arte. Para este video se supone que ya deben haber leído, revisado el apunte que se refiere a la composición visual. La composición visual, que es su definición y sus características o propiedades. Voy a explicar esos conceptos de ese apunte de la composición visual y sus características de la manera más breve posible, pero de la manera más contundente de la cual yo sea capaz, con la finalidad simplemente de complementar o ejemplificar la información que ustedes ya consumieron en ese apunte. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la definición que está en el apunte de lo que es la composición visual. Antes debo decir que ustedes ya leyeron y ya aplicaron con sus ejemplos en imágenes todo lo referente a los elementos plásticos, que por favor espero no se les olviden, espero que realmente hayan quedado como aprendizaje dentro de cada uno de ustedes, a decir el punto, la línea, la mancha, el plano, el volumen, la forma, el tamaño, la proporción, la textura, el color, el contraste, la perspectiva, fondo, figura. Por ahí me faltará algo, en fin, lo que sería calidad de línea dentro de la línea, lo que serían tipos de forma dentro de la forma, qué es la forma, etcétera, etcétera. Todo eso que acabo de enlistar son los elementos plásticos y son los ingredientes necesarios ¿para qué? Para construir o crear una composición visual. Así como necesitamos palabras, saber escribir, redactar las palabras, la semántica, la sintaxis, las estructuras de una oración, las estructuras de un párrafo para poder escribir, hacer una composición de tipo literario, así como necesitamos también el conocer las notas musicales, cómo se escriben, cuál es el signo de cada una de ellas, las estructuras, los tiempos, los compases, etcétera, y todos esos ingredientes dentro de la música, utilizarlos para hacer una composición musical. En este caso necesitamos exactamente lo mismo, pero en términos de elementos plásticos, como los componentes o ingredientes principales para crear o construir ¿qué? Elementos plásticos para construir una composición visual. Y vámonos a la definición de composición visual, precisamente derivada del conocimiento de elementos plásticos. Dice que la composición visual es el espacio definido y bien delimitado, dentro del cual vamos a colocar, establecer, organizar e interrelacionar los diferentes elementos plásticos. En este caso, una hoja de papel como la de su blog, ese es un espacio definido y delimitado. Un lienzo, un pedazo de cartulina o la cartulina completa, una página de un cuaderno, un trozo de madera plano, o si fuera una escultura, un trozo de madera volumétrico. Todo eso que estoy mencionando son ejemplos de espacios bien definidos. ¿Por qué es importante esto de que sea un espacio bien definido y bien delimitado? Porque ese espacio de alguna manera nos ayuda a percibir la extensión, el dominio espacial y visual de una composición visual. Ejemplo, si ustedes están en la playa y están observando el atardecer, y yo les digo, a ver chavos, esto que están viendo, este atardecer hermoso, rojizo, ¿es una composición visual? Tiene color, ¿no? Tiene formas, tiene texturas, hay perspectiva, hay fondo figura, ¿cierto? Lo vemos y lo percibimos, pero la respuesta es no, no es una composición visual. ¿Por qué? Porque simplemente la extensión es infinita, por así decirlo. No la abarcamos, ¿sí? Pero en el momento en que un pintor lleva su lienzo, lleva su hoja de papel, un dibujante lleva su bloc y se pone a trasladar, a representar con ayuda de elementos plásticos sobre su superficie de trabajo, llámese papel, llámese tela, llámese madera, ese atardecer y lo empieza a trasladar, a copiar, a representar, justo como ustedes han hecho con la botella, justo como han hecho con la representación del cilindro, el cono y la esfera, en una hoja de papel que ya es un espacio definido, entonces ya lo están convirtiendo en una composición visual. ¿Me explico? Entonces, definitivamente necesitamos un espacio definido, que puede ser esta hoja de papel, esta otra cartulina que tengo aquí, hasta aquí, esto es el espacio definido. Yo puedo tomar mis utensilios de trazado o de dibujo y crear aquí algunas formas, alguna perspectiva, colocar
manchas, colocar planos, colocar volúmenes, puntos, líneas, diferentes calidades de líneas dentro de este espacio, y entonces eso que obtengo, esa imagen, va a ser una composición visual. ¿Sí queda claro? Entonces, reiterando, una composición visual es el espacio definido en donde nosotros vamos a colocar, ¿qué? Los elementos plásticos o los elementos visuales. ¿Y para qué los colocamos? Para que se establezcan visualmente, se relacionen entre ellos, se jerarquicen entre ellos, se puedan organizar e interrelacionar entre ellos. ¿Quiénes? Los elementos plásticos, para dar origen a una composición visual. Este dice algo que es más o menos la composición visual es una unidad comunicativa dentro del lenguaje visual, ya que expresa y transmite significados. Lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Puede estar compuesta de expresiones o significados unitarios, cuando son elementos plásticos muy sencillos, muy básicos, o de expresiones o significados más complejos y totales, cuando se unen la suma de todos estos elementos plásticos, unen también y suman también lo que serían su expresión y su significado de cada uno de ellos, pero en conjunto. A partir de la manera como se interrelacionen, y se ordenen, se establezcan, se propongan, se conjuguen estos elementos plásticos, vamos a tener lo que son las diferentes características o propiedades de una composición visual. Aquí permítanme una pausa, un paréntesis y subrayar algo. Miren, cuando ustedes me regresen sus tareas, por favor pongan el título y llamen las cosas como se deben llamar. No se llama mi esquema, no se llama mi tabla, no, si yo le puse cuadro comparativo entre objeto de consumo y obra artística, el título de ese cuadro es cuadro comparativo, ¿sí? No se llama recetario, no se llama almanaque, no se llama inventario, no se llama tabla, se llama justo como yo le estoy llamando. Si le estamos llamando a esto composición visual, así la van a nombrar. No van a poner simplemente la composición, ¿no? No van a poner la hoja con los elementos plásticos, no van a poner el blog con la composición. No, composición visual, ¿y a qué corresponde? Si vamos a llamar características o propiedades de una composición visual, así se van a llamar desde ahorita y en adelante, para que no haya ninguna confusión. Porque de pronto les digo, mencióname cuáles son las características o propiedades de una composición visual, y empiezan, pues son el punto, son la línea, son la mancha. Ahí hay un problema de aprendizaje. Porque Juan es Juan, en la realidad, y Carlos es Carlos, en la realidad, y José Luis, y Jorge, y Diana, ¿sí? Diana es Diana. No puede ser que llames Diana a Susana. No puede ser que llames Javier a Juan. ¿Sí me explico? Cada uno de nosotros tenemos un nombre propio, por eso se llama propio, porque es de nuestra propiedad. Así por igual las definiciones y conceptos corresponden a ciertos conocimientos, ciertos contenidos que son únicos. ¿Sí? Entonces, nada de que yo les diga, porque ocurre, por eso lo menciono. Características o propiedades de una composición visual, y son líneas de composición, pesos visuales, repeticiones, ritmo, simetría, etc. ¿Sí me explico? Y no que les diga, mencióname las características o propiedades de una composición visual, pero como no se aprendieron este nombrecito, lo confunden con elementos plásticos. ¿Sí me explico? Entonces no, los elementos plásticos son una cosa, la composición visual es otra, aquí está la definición, y las características o propiedades de una composición visual son estas. Voy a cortar aquí, en el siguiente bloque pasamos ya directo a lo que son las propiedades.